bien nos encontramos ahora dentro aún de la unidad 1, pero en este caso vamos a ver el punto 2 o el punto B de esta unidad. No sin antes repasar un poquito simplemente para hacer el nexo o la conexión de lo que habíamos visto ya en el punto 1, que no nacemos perfectos, somos perfectibles, no imperfectos, vamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, y que a diferencia de los animales que se adiestran o que actúan por instintos o por pasiones que brotan del cuerpo, el ser humano se educa o se forma, ¿no? También vimos que Sócrates fue el primer antropólogo, el primer filósofo pensador dentro de nuestra cultura occidental, que se plantea por el ser humano, y ahora lo vamos a ver que también es el primer ético, o que se hace el primer planteo ético. Este gran pensador, vamos a ver que escucha, dice él, por primera vez la voz de la conciencia. ¿Y qué es esta voz? Les habrá pasado a ustedes a veces, antes de realizar o de llevar a cabo una acción, sentir como una especie de corazonada que les dice, no, por ahí no vamos, o por ahí no es el camino correcto, o no lo hagas. Esto es una conciencia que me está advirtiendo antes de hacer algo. O a veces les habrá pasado que en el mismo momento que están realizando una acción, sienten esta misma corazonada o esa voz que sale como desde adentro que le dice, qué mal esto, ¿sí? O una voz interior que una vez que ya hemos realizado la acción, nos dice, qué metida de pata o no está para nada bien lo que se hizo. Y esto es lo que nosotros conocemos en ética como la voz de la conciencia, que nos advierte, o sea, la conciencia antecedente, la voz de la conciencia que durante el acto nos está advirtiendo, se dice que es una conciencia concomitante, y aquella voz que nos advierte después de cometido el hecho, se llama una conciencia consecuente después de haber llevado a cabo el acto. Pero ante esto nuevamente tenemos herramientas que nos permiten formarnos y nos permiten ir creciendo como personas. Si bien Sócrates la define como la voz de la conciencia, vamos a ver nosotros que los textos de ética y también el catecismo de la Iglesia Católica lo define como un juicio de la inteligencia práctica. Por juicio se debe entender como una oración que afirma o niega, o sea, una afirmación o una negación. O sea, una voz interior, como yo les decía, que nos dice, no hagas esto o sí hace aquello. Pero vamos a ver que esta voz interior que uno siente, ¿sí?, no es la voz que todos sentimos de manera unánime, sino que cada persona tiene su propia voz o su propia conciencia, porque la va formando, ya vamos a ver cómo, ¿no? Entonces esta es una voz particular, es una voz que me advierte a mí, no hay conciencia igual a otra conciencia. ¿Y cómo se ha formado? Nosotros sabemos muy bien que no venimos de un repollo, ¿sí? Y que nuestra personalidad se va configurando a través del carácter y del temperamento. El temperamento es todo aquello que nosotros hemos heredado genéticamente. Hemos heredado de una manera condicionante, pero no nos determina a obrar de un modo determinado. O sea, perdón la redundancia, no nos determina a obrar inexorablemente de ese modo, ¿sí? No porque yo tenga en realidad una mamá a quien le guste hablar mucho, uno va a decir, no, yo también heredé esto, ¿no? No es así. Nosotros genéticamente, mediante nuestro temperamento, podemos recibir ciertas inclinaciones a obrar de algún modo determinado, pero nosotros lo podemos ir moderando o controlando. Esto merece un mayor estudio, pero simplemente lo tomo así porque con esta explicación básica les sirve a ustedes como elementos para el trabajo final. Entonces es una voz interior, es una voz mía, es una voz particular que se forma o que aporta para su formación el temperamento, rasgos que heredé de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de mis tíos, etc. Pero fundamentalmente está apoyada en mi carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter en realidad son todas mis experiencias de vida, ¿no? Aquello que yo fui aprendiendo durante toda mi vida.
Entonces, al momento de actuar, esa voz va a reaccionar interiormente, de manera antecedente, concomitante o consecuente, ¿sí? En donde va a estar toda esa información almacenada y me va a permitir decir, no sé, de golpe, siento la necesidad de hacer esta actividad, inmediatamente surge esa voz. Pero, como yo les decía, no todos tenemos la misma conciencia y de hecho vamos a ver que cómo se educa esta conciencia. Porque tal vez ante la malicia de un hecho alguna persona no pueda admitirla o advertirla como tal, porque puede haber recibido en su entorno, en su cultura, ¿sí? Este tipo de formación, como por ejemplo podemos valernos de las culturas orientales, en donde la discriminación o el rechazo hacia la mujer está instalado como tal, ¿no? Y no pueden advertir la malicia del hecho. Entonces vamos a ver que cómo se educa esta conciencia. Esta conciencia se educa haciendo pasar estos pensamientos o esta voz interior por 3 filtros. El primer filtro, hacer el bien y evitar el mal. Con este comportamiento estoy haciendo el bien, estoy tratando de evitar el mal. Segundo, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Y tercero, no busques hacer el mal para obtener un bien. Si yo he hecho pasar la voz de la conciencia por estos 3 filtros y en realidad puedo comprender de que mi conducta es acertada y no daño al otro, ¿sí? Estoy haciendo al otro lo que me gustaría que me hagan a mí, no estoy buscando en el otro hacer un mal para yo obtener un bien, esa conciencia será verdadera y será recta. Pero vamos a ver que no solo existe la conciencia verdadera o recta, sino que también existen otros tipos de conciencia. Y nosotros nos deberíamos guiar por la conciencia verdadera o recta. Sin embargo, yo les dije que a principios de la temática 1, vimos cómo la edad contemporánea prima una conciencia laxa, relajada, viví la tuya, sé la tuya, no le preguntes a nadie, ¿sí? O existen también conciencias mucho más escrupulosas, en donde son más temerosas de actuar, o también conciencias que vamos a ver que tienen esto de no solamente la temerosidad, sino también la duda, ¿no? Que viven con la duda o con el miedo. Entonces, una conciencia para que yo pueda actuar como corresponde y no dañar mi propia naturaleza ni la naturaleza de otra persona, es dejarme guiar o formarme o educarme por la conciencia recta o verdadera.